días, ¿cómo están todos? Qué rico estar por aquí en Cartagena. Ayer estábamos en una reunión de mujeres y les estábamos contando que, bueno, para mí, Cartagena es una de mis ciudades favoritas. Me parece espectacular, es una ciudad demasiado linda. No solo es linda por cómo es físicamente, sino por la gente, obviamente. Entonces, de verdad, estamos tan felices. Nosotros con mi hermana veníamos acá desde que estábamos chiquiticas. De hecho, creo que en un punto, ya no tengo recuerdo de eso porque estaba muy chiquita, pero como que vivimos acá como 6 meses. Entonces, estoy súper, súper, súper feliz de verdad de estar aquí. Ha sido un tiempo muy chévere. Bueno, me presento para los que no me conocen, porque yo a algunos no los conozco. Mi nombre es Joana. He sido entregada a Dios desde chiquitica por mis papás, que son pastores también. Y toda la vida estuve caminando con Jesús desde chiquita. Me acuerdo que uno de los primeros encuentros que tuve fue cuando estaba, yo creo que apenas hablando, que llegué corriendo a la habitación y estaba llorando y le dije a mi mamá, mami, Jesús me acaba de visitar y me dijo que me amaba y estaba llorando. Mi mamá, ¿y tú qué le dijiste? Y yo, que yo también lo amo. Pero mi encuentro fuerte con Dios fue a los 14 años. Yo desde los 14 años tengo diarios que escribo todo el tiempo de lo que me pasa con Jesús y todavía tengo ahí ese día miércoles, no me acuerdo bien de la fecha, pero era un miércoles, y estaba en el colegio, era un colegio cristiano que se llama Beth Shalom en Bogotá, y nuestro curso estaba pasando como por un momento bien difícil de la rebeldía típica adolescente, y de pronto unos pastores vinieron ese día a nuestro cuarto, a nuestro curso, y nos dijeron como, chicos, ustedes deben ser diferentes, deben nadar contra la corriente y ser diferentes y entregar su vida a Jesús. Y entonces ahí el chico que era como el más caspa del colegio, del salón, el peor, él se levantó y él había estado siendo tocado por el Espíritu Santo por mucho tiempo y él se levantó y él dijo, yo quiero empezar por decirles que quiero ser diferente. Y se atacó a llorar. Y al principio todos pensaron que él estaba era burlándose de lo que habían acabado de enseñar. Y cuando empezó a llorar, todos se quedaron así como, ¿qué es lo que está pasando? Y el Espíritu Santo en ese momento cayó en el salón y todos empezamos a sentir al Espíritu Santo hablar en lenguas, a llorar, fue impresionante. Y fue tan fuerte que duramos todo el día, el resto del día, orando y orando y orando. Y a partir de ese día, siempre en los descansos nos íbamos al salón de música a orar los unos por los otros, a seguir orando en lenguas, a profetizar los unos sobre los otros. Y ese año fue un avivamiento impresionante en el colegio y yo me acuerdo que ese día, ese miércoles, yo escribí en mi diario y dije como, desde hoy yo decido por mí misma, no por mis papás, sino decido por mí misma caminar contigo para siempre, Jesús. Y me enamoré completamente de Jesús, de este hermoso Jesús que mis papás me habían contado toda la vida. Me enamoré en intimidad de llegar del colegio y botar la maleta y pasar horas hasta que daba la noche. Yo a todas estas no sé a qué horas hacía tareas porque me la pasaba, yo solo me acuerdo de estar ahí encerrada en mi cuarto, orando, pasando tiempo con Dios en intimidad. Y lo lindo de esto es que he visto que la intimidad es tan importante en nuestras vidas, el comer de Jesús, el de verdad comer de Él y poder crecer como hijos maduros de Él a través de la comida que Él nos da. Entonces, pasaron los años y empecé a viajar mucho. Mi carácter, para los que me conocen, yo soy más suave, más tímida. Los que conocen a mi hermana, que seguramente la han conocido también algunos, ella siempre fue la más extrovertida de la casa. Ella siempre era la que estaba todo el tiempo hablando, cantando y siempre ministrando con mis papás. Yo siempre trataba como de esconderme a un ladito. Pero por eso Dios me empezó a sacar de la casa como para entrenarme, para decir, no señora, no te me escondas por allá, ven por acá. Y empezó a sacarme, a sacarme, a sacarme. Cuando me gradué estuve un año por fuera, cuando me gradué del colegio, y después también hice un viaje misionero a Corea del Sur, y ahí el Señor me empezó a decir como, ven, tú me perteneces a mí. Yo quiero que tú me conozcas personalmente a unas mayores dimensiones donde yo me voy a volver tu papá, tu mamá, tu hermana y tu seguridad en general.
Y el Señor me empezó a sacar y a sacar y a sacar y a sacar. Y después en la universidad también el Señor abrió una puerta para que estuviera viviendo también haciendo la maestría en Francia por un año y duré como 2 años, 3 años por fuera haciendo diferentes cosas. Y el Señor siempre, me acuerdo que en el 2011 Él me dijo, es tiempo de levantar el ancla. Y me sacó por muchísimo tiempo a viajar, viajar, viajar en diferentes misiones, en diferentes cosas. Y a través de ese entrenamiento el Señor empezó a desarrollar carácter en mí. Carácter de poder lanzarte en fe a lo que Dios te diga sin calcular el costo, sino simplemente decir, el único costo que yo calculo es que no me quiero perder de lo que tenga Jesús para mí. Entonces arriesgo toda mi vida sin importar qué es lo que pase. Y algo que descubrí viajando con todo, pues por todo este tiempo, ahorita ya estoy trabajando para la Secretaría de Gobierno en Bogotá, pero por ese tiempo que estuve viajando bastante, vi que hay algo muy característico de todas las culturas que uno puede ver en el mundo. Y eso muy característico, que es un factor común, porque uno encuentra muchas diferencias culturales en todos los países. ¿Ustedes qué se imaginan que es como lo más común, que es común a todas las culturas sin importar de dónde vengamos? Dime. La risa, ajá, esa es una. ¿Qué puede ser? Hay muchas cosas que son bien diferentes, pero algo que es lo más común entre todos es la comida. Nosotros no podemos dejar de comer y siempre nos reunimos todos a compartir alrededor de la comida. Resulta que en el reino de Dios, que también es una nación con una cultura específica, también el factor de la comida es muy importante. Y nosotros como hijos de Dios debemos también aprender a comer según las costumbres de la nación del reino de Dios. Y si quieren pueden abrir su Biblia primero en Hebreos 5:12. Vamos a abrir la Biblia en Hebreos 5:12. Porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia porque es niño. Pero alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Entonces, aquí nos está diciendo que hay dos tipos de comida. Una comida que es para los hijos que son chiquitos y otra comida que es para los hijos que ya han alcanzado madurez por el ejercicio, es decir, por la práctica de lo que dice la Biblia. Y cuando nosotros somos chiquitos comemos comida muy suave, que apenas nos alimenta exactamente lo que necesitamos para el crecimiento, pero resulta que Dios es un papá espectacular y Él necesita que nosotros empecemos a comer comida más fuerte. Yo sé que aquí todos ya han empezado a masticar carne, no sé si haya algún vegetariano aquí, ¿no? Todos somos espirituales, entonces todos somos celestiales, comemos carne, pero cuando nosotros empezamos a crecer en Jesús, necesitamos comer de verdad alimento más sólido. ¿Y cómo hace eso el Señor? En uno de los viajes que hice, estuve en África por un tiempo y fuimos a las aldeas y veíamos los cuadros típicos de lo que ustedes se imaginan cuando piensan en África. Los niños bien, bien, bien flaquitos, con la barriga bien llenita de gusanitos. Y el Señor me decía, yo no quiero que mis hijos se vean así en lo espiritual. Quiero que mis hijos se vean fuertes, musculosos y que todas las lombrices se salgan. Que toda la comida asquerosa que han estado recogiendo de la basura puedan desecharla de su cuerpo y que coman de verdad la esencia que soy yo. Entonces el Señor me decía esto y me decía, tenía muchas visiones también en la casa de Papá Dios, en un comedor comiendo con Él. Me acuerdo una vez que estaba orando y recurrentemente en visiones el Señor me llevaba al mismo lugar que era la casa del Padre en el cielo, en una montaña súper alta, espectacular. Era una casa blanca, divina, grandísima. Y al frente, abajo había un mar que era como oro líquido, entonces con el sol se veía el oro reflejando, es muy, muy, muy lindo. Y en el comedor siempre nos sentábamos el Espíritu Santo, Jesús, papá y yo, y ellos me cocinaban, el Espíritu Santo metía al horno un pan y después lo sacaba y me decía, come, come,
come. Y yo seguía comiendo de él. Y papá Dios me empezó a decir, yo no quiero que mis hijos sean desnutridos. Yo necesito que mis hijos sepan comer y coman fuerte y coman bien. Y que sean buenos hijos y que se coman toda la comidita. Entonces empecé a buscar qué significa, cómo se ve una persona desnutrida. Entonces vamos a ver las características rapidito. Resulta que las personas que tienen desnutrición, no sé si haya un médico por acá, pero normalmente tienen baja estatura. No crecen lo que deberían crecer, sino que son más bajitos de lo normal. Y se ven más pequeños en lo natural. Entonces, si nosotros no hemos comido lo suficiente en Jesús, de pronto nos vamos a ver más jóvenes de lo que somos. Es decir, eso no es algo positivo en lo espiritual, sino es algo negativo, porque nosotros deberíamos ser más grandes, pero estamos actuando como si fuéramos más pequeños. También las personas que tienen desnutrición tienden a ser muy enfermizos y tienden a ser débiles. Su sistema inmune es muy débil, entonces dejan entrar enfermedades muy rápido. No sé si a ustedes les ha pasado, cuando yo dejo de comer de Jesús, me empiezo a sentir súper débil, somos más susceptibles a las enfermedades y a las infecciones. Es muy fácil que cualquier cosa se nos entre, la depresión, es muy fácil que se nos entre la rabia, es muy fácil que nuestro carácter empiece a tambalear, que nosotros empecemos como a creer cosas que el enemigo está diciendo y nos volvemos súper débiles en el espíritu. Es necesario comer para que tu sistema inmune sea fuerte también en el espíritu. Y la intimidad es demasiado importante. Comer de Jesús es demasiado importante. ¿Cuántas veces ustedes comen a la semana? Algunos más dicen por aquí. Nosotros comemos todos los días, ¿no? Entonces, ¿cuántas veces tenemos que comer de Jesús? Todos los días, todo el tiempo. Si nosotros dejamos de comer un día, ¿cómo se sienten? ¿Quiénes han hecho ayunos acá por más de 3 días? ¿Cómo se sienten? Uno se empieza a sentir débil, empiezas a sentir que dar un paso te cuesta un montón, dar otro es peor todavía, te da mucho sueño. Ese tipo de comportamientos es lo que nos pasa también cuando nosotros dejamos de comer en el espíritu. No tenemos fuerza para correr. Cuando Dios nos dice, sal de aquí corriendo y llega y conquista allá, uy, no, Dios no tiene fuerza para nada de eso. Algo más que pasa es que las personas que tienen desnutrición normalmente tienen problemas de aprendizaje y tienen mucha dificultad para poder aprender estos nuevos conocimientos que les están dando. Entonces, personas que tienen de verdad desnutrición normalmente no aprenden lo que les están enseñando en el colegio tan fácil, tienen de verdad problemas intelectuales también porque esto afecta, la falta de comida afecta aún nuestro conocimiento y nuestra mente. Y eso mismo pasa cuando nosotros dejamos de comer de Jesús, ¿no? Se nos olvida muy rápido lo que el Señor nos ha enseñado. También a mí me ha pasado cuando yo dejo de comer y estoy en la oficina y de pronto veo alguna cosa que está mal o veo, no sé, algo que es corrupto y yo digo, ay, pero de pronto no es tan malo. Y empezamos se nos empieza a olvidar lo que el Señor ya nos había enseñado. Viene una mentira y nos borra como el viento. Y empezamos a olvidar las cosas, empezamos a caer como en falta de memoria. No sé si les ha pasado alguna vez que se les olvidó lo que Jesús le había dicho y después lo leen por ahí o alguien se los repite, pero esto Dios ya me lo había enseñado. Ese es un síntoma de falta de comer de Jesús. Cuando nos sentimos débiles, las personas también que tienen desnutrición tienen depresión. Caen en depresión, es más fácil que se pongan tristes y que lloren con facilidad. Cuando nosotros no estamos comiendo de Jesús todos los días y no estamos comiendo con intencionalidad, es decir, con una buena porción de comida, entonces empezamos a volvernos muchos más depresivos y en tristeza y las cosas que están alrededor de nosotros empiezan a afectarnos con mayor facilidad. Pero yo sentía cuando estábamos en la adoración, yo no sé por qué, pero y en el intermedio estaba hablando con algunos de ustedes y veía caras de león sobre todos.
veía leones, 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 leones aquí en la iglesia y yo, pero ¿por qué estoy sintiendo como si todos fueran leones? Resulta que cuando nosotros somos hijos maduros, dejamos de comer la comida superficial y empezamos a comer carne. Los hijos maduros y los leones comen carne. Y esto es algo que el Señor quiere implantar sobre nosotros, un hambre espectacular por poder comer más profundo de Jesús. Eso era lo que estaba sintiendo mientras la adoración también. Sentía como si mi apetito se estuviera abriendo de manera impresionante y veía la carne de Jesús como si fuera en 3D o en 5D o en 6D o en 10D, no sé. Veía la profundidad de lo que podemos alcanzar a comer con Jesús. Impresionante, para ir más profundo y más profundo y más profundo. Y el Señor lo que quiere desarrollar en nosotros esta mañana es esa sed y esa necesidad y ese deseo por comer la carne de Jesús. Vamos a ir un momento a Juan 6. En Juan 6 Él habla de cómo Él nos da comida. Juan 6:56 creo que es. Dice, el que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. Ahí en la Biblia dice que cuando él contó esto, todos los fariseos se quedaron como, ¿cómo así? Pero porque él nos está enseñando como si fuera canibalismo, ¿qué es lo que nos está enseñando Jesús? Pero él lo que está diciendo es, toma de mi esencia. Jesús pasaba todo el tiempo con el Padre, él aprendía lo que el Padre hacía. Y nosotros, yo no sé si ustedes han escuchado esa frase que dice, nosotros somos lo que comemos. Si ustedes conocen a una persona asiática, normalmente ellos tienden a oler a soya. Ellos dicen que nosotros, los latinos o los de aquí, los occidentales, olemos a leche. Nosotros tomamos mucha leche aparentemente. ¿Tú qué hueles en el espíritu, por ejemplo? ¿A qué olerás? ¿Será que hueles a carne o hueles a leche? Es necesario que nosotros podamos llenarnos tanto de esa comida que es Jesús, que lo que expida nuestro mismo cuerpo sea su esencia. Debemos comer y llenarnos y saciarnos de él. Dice, como me envió el Padre viviente, yo vivo por el Padre, asimismo el que me come, él también vivirá por mí. Este es el pan que descendió del cielo, no como vuestros padres que comieron el maná y murieron. El que come de este pan vivirá eternamente. Hay algo aquí que es muy importante y es que cuando nosotros comemos debemos comer con intencionalidad. En la historia anterior a esta, Jesús estaba con un montón de personas ahí y todos vinieron y todos tenían hambre. Entonces Él les dice como, busquemos algo para darles alimento a estas personas que están al frente de nosotros porque ya están muertos del hambre y entonces no han recibido nada de comer. Y por ahí un niño tenía su loncherita que eran 5 panes y 2 peces y el niño y Jesús le dijo, ven, dame tu loncherita y esto lo vamos a multiplicar. Y esa comida se multiplicó y todos comieron de ahí. Entonces al siguiente día la multitud regresó y dijo, maestro, ¿qué te hiciste? Te estábamos buscando, ¿por qué te perdiste? Y Jesús les dijo, ustedes vinieron acá de nuevo, no porque quieren la comida espiritual que yo les doy, sino porque comieron pan y peces y se saciaron. Pero ese es la comida temporal, busquen la comida espiritual y eterna. Muchas veces nosotros venimos a Jesús solamente para comer lo natural, ¿no? Ay, Señor, Dios mío, tengo un parcial, tengo este problema terrible en este momento y necesito comer de lo que haya. Jesús, por favor, dame ya. Pero se nos olvida que hay una comida mucho más profunda que la leche. La leche es simplemente la comida que comemos para saciar y satisfacer una necesidad inmediata y natural. Pero la comida que Jesús quiere darnos a los hijos maduros es una comida mucho más profunda que tiene que ver con su esencia y cuando Él comparte su esencia sobre nosotros. El Señor muchas veces me decía, nosotros tenemos una doble naturaleza así como Jesús la tiene. Él es cordero y Él es león. Nosotros también somos cordero y somos leones. Somos cordero porque somos completamente amados por Él y sacrificamos nuestro cuerpo como sacrificio vivo y agradable para Él, como los corderos son un sacrificio también. Y toman leche, son suaves, se recuestan en el Padre,
son muy tiernos, eso también somos nosotros y está bien, también está bien venir y saciar nuestras necesidades básicas con Jesús. Pero no nos podemos quedar solo como corderos, sino que también debemos ser leones. Debemos ser leones para estar en la guerra y poder tomar de su esencia, de su misma esencia y conquistar lo que Él nos ha llamado a conquistar sin miedo y sin temor. Y algo que me parece muy espectacular es, hace poco el Señor me hablaba de Isaías 41 y Él me decía, hay un versículo en Isaías 41, ya se los leo, Isaías 41:15, le está hablando a Jacob y le dice, tú, gusano de Jacob, porque él se sentía como un gusano, chiquitico, y le dice, he aquí yo te he puesto por trillo nuevo lleno de dientes, trillarás los montes y los molerás, y collados los reducirás a tamo. Está diciéndole, aunque tú te sientas como muy pequeñito, yo te estoy afilando los dientes. Yo te estoy haciendo más fuerte para poder roer todo lo que se te atraviese por enfrente. Y no estamos hablando de personas, ¿no? No nos podemos volver agresivos contra las personas, sino simplemente en lo espiritual, todo lo que se venga enfrente de nosotros, tenemos que tener la capacidad como hijos fuertes de molerlo y de desarrollar esos dientes que el Espíritu Santo también quiere que desarrollemos como hijos suyos. El Señor quiere que simplemente desarrollemos esa fuerza. A mí me encantan las historias en la Biblia de los guerreros y de las guerreras. Me encantan ese tipo de historias porque también habla del carácter de Cristo, de poder ser completamente feroces para derrotar lo que el enemigo nos ponga enfrente. Y en esta mañana le estamos pidiendo al Espíritu Santo, danos hambre por comer más profundo de ti. Danos hambre por poder llegar a mayor profundidad en la comida contigo, Señor. Ya nos diste la entrada, ahora danos el plato fuerte. Ya nos diste, Señor, lo que necesitábamos apenas, ahora llévanos a un mayor nivel de intimidad contigo y a un mayor nivel de conocimiento contigo. Hay una historia que me parece espectacular, que está en 2 de Samuel 23:20. Es sobre uno de los gigantes de David, de los valientes de David, y este hombre se llamaba Benaía. No sé si ustedes han escuchado la historia de Benaía. Benaía, resulta que David tenía muchísimos valientes que peleaban junto a él. Y uno de ellos, la historia de él está en 2 de Samuel 23:20. Solamente habla de él como en esos 2 versículos y en otros más, en muy pocos, pero lo que dice es espectacular. Si quieren vamos a abrir 2 de Samuel 23:20. Dice, después Benaía, hijo de Joiada, hijo de un varón esforzado, grande en proezas de Capsel, este mató a 2 leones de Moab y él mismo descendió y mató a un león en medio de un foso cuando estaba nevando. Así empieza hablando de Benaía. Él simplemente, hay otras traducciones que dicen que estos leones de Moab en realidad eran hombres como leones. Eran guerreros muy valientes y fuertes como leones. Y Benaía fue y los aniquiló completamente y también vio un león, este sí era un león de verdad, que se fue hacia un foso en la nieve y Benaía, en vez de correr hacia el otro lado, que es lo que todos hubiéramos hecho, él se fue corriendo hacia el león, hasta el foso y lo aniquiló. Él come carne y no solamente cualquier carne, sino carne de león. Nosotros también debemos correr tras el león de Judá y comer de su carne, comer de su misma esencia, porque Él mismo está ofreciendo su misma esencia para nosotros. Él no solamente se ofreció como cordero en la cruz, sino que también resucitó como león y nos sigue dando de su carne, nos sigue dando de su misma esencia. Y nosotros debemos perseguir eso que el Señor está dándonos para poder entrar en esa misma esencia que Él nos está enseñando. Yo quiero que ahora ustedes piensen en el contexto donde ustedes se mueven todos los días y que piensen cómo el Señor quiere poner esta esencia en su trabajo, en su universidad, en su colegio. El Señor mismo es el que transforma nuestra esencia para que podamos ser como leones también en los lugares de influencia donde Dios nos ha puesto.
Y Él quiere que nosotros aprendamos a ser también leones como Él y no solamente corderos. Y le vamos a pedir al Espíritu Santo en esta mañana que pueda de verdad empezar a despertar ese hambre por Él. Si alguien me puede acompañar en un instrumento, de pronto en el piano y en la guitarra también, o en el piano, lo que sea. Vamos a pedirle al Espíritu Santo, transforma mi esencia. Esto mucho más que predicarlo es poder practicarlo, porque ahí dice, los que han sido hijos maduros por el ejercicio de la práctica. Así que le vamos a pedir al Señor, Señor, despierta mi hambre por ti. Despierta mi hambre por ti, Espíritu Santo, por poder estar más cerca de tu esencia, de quién eres tú. En el nombre de Jesús. Espíritu Santo, yo te pido que en este momento, si quieren todos, cerremos nuestros ojos y concentrémonos en lo que Jesús está haciendo en esta mañana. Papá Dios, yo te doy gracias porque tú estás aquí y tú mismo eres el que enseñas, tú mismo eres el que has escrito el libro y tú mismo eres el que lo pones por práctica, Señor. El verbo se hizo carne y en esta mañana yo, en el nombre de Jesús, te pido que tú puedas hacer este verbo carne en nosotros, Señor. Que no sea simplemente una predicación, sino que tú nos despiertes el hambre por ti, Señor. Por comer de este verbo, por comer de esta carne, por volvernos hijos maduros que seamos capaces de derrotar, derribar y comer de lo que el enemigo ha puesto sobre nosotros, Señor, porque tú aderezas mesa delante de nuestros adversarios, Señor, y todas las mentiras que las podamos despedazar en el nombre de Jesús. Yo te doy gracias, papá, porque tú en esta mañana estás mostrándonos en este momento todo lo que ha sido como veneno en nuestras vidas. Papá, yo te pido que tú en este momento tú nos muestres qué lombrices hemos dejado meternos en el estómago y en nuestra mente. En el nombre de Jesús, yo les pido a todos que se pongan de pie. Cuando estábamos en la alabanza, yo sentía que en esta mañana el Señor va a limpiarnos de cualquier comida infecciosa que hemos dejado meter en nuestro espíritu. Y ustedes van a pedirle, Espíritu Santo, si quieren repitan después de mí, Espíritu Santo, muéstrame la comida de la que tú me debes limpiar. Papá, yo te pido que tú me hagas un lavado de estómago espiritual, que tú saques todo lo que no tiene que estar ahí, que tú limpies las mentiras que se han metido en mi mente, que están infectando mi espíritu en el nombre de Jesús. Yo te pido, papá, que tú puedas despertar el hambre por ti y hacerme una limpieza en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Señor Espíritu Santo, ven y trae tu agua que limpia completamente en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Señor, trae tu limpieza, todo lo que nos esté saciando, que está impidiendo que podamos comer más de ti, Señor. Lo que hace que nos sintamos satisfechos, Señor. Yo te pido en el nombre de Jesús que tú puedas traer a tu Espíritu Santo, que tú puedas traer el río que viene y limpia en el nombre de Jesús.